Hoy vamos a ver de la aplicación de las leyes de Newton el ejercicio resuelto número 10. Funcionamiento de un acelerómetro. Los acelerómetros sirven para medir el movimiento de los cuerpos y funcionan midiendo el ángulo θ de inclinación que obtiene un péndulo al ser este acelerado. A. Obtener la relación matemática entre la aceleración y el ángulo θ. B. ¿Cuál es la aceleración si θ igual a 50 grados? Bien. Tenemos acá dejado un acelerómetro, el acelerómetro del que se utiliza en los celulares y en los joysticks para medir el movimiento que tienen, y también se utilizan para medir la aceleración de la Tierra cuando hay un terremoto, etc. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es encontrar la ecuación matemática que relaciona el ángulo θ con la aceleración que esté teniendo el acelerómetro. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre para el acelerómetro. Tenemos a la bola del acelerómetro, sobre ella actúa su peso y la tensión que hay en la cuerda, que le vamos a decir la tensión de la bola. Vamos a poner al eje XY como se muestra en la figura. Lo que vamos a hacer ahora es componer a la tensión B en su componente en el eje X y su componente en el eje Y. Y fíjense, algo clave para resolverlo en forma fácil al problema es que una vez que se le aplica la aceleración a la caja, supongamos que la caja se mueve hacia la derecha con aceleración constante o hacia la izquierda con aceleración constante, el ángulo θ se va a mantener constante una vez que esté aplicada la aceleración. Entonces, como el ángulo θ se mantiene constante, la bola no se mueve en el eje Y ni hacia arriba ni hacia abajo, y podemos aplicar la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Nos venimos al eje Y y tenemos a la componente Y de la tensión, que fíjense que el ángulo θ es este ángulo θ, y la componente Y de la tensión es la tensión por el coseno de θ menos el peso W igual a 0. Bien, lo que vamos a hacer ahora es despejar a la tensión, entonces vamos a pasar al peso a este lado de la igualdad sumando, y al coseno de θ está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. A la vez al peso lo vamos a expresar en términos de sus componentes, que es la masa de la bola por la aceleración de la gravedad, y nos queda que la tensión es igual a la masa por la aceleración de la gravedad dividido el coseno de θ. Bien, lo que vamos a hacer ahora es sumatoria de fuerza en el eje X para despejar la tensión, porque acá no conocemos la tensión ni el ángulo θ. Entonces, en el eje X aplicamos la segunda ley de Newton porque el sistema está acelerado, que lo que queremos medir es aceleración, cómo se mueve, acelera la caja en el eje X, y tenemos que la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Nos venimos al eje X y en el eje X solamente tenemos a la componente X de la tensión, que fíjense que en este triángulo rectángulo el cateto opuesto, la componente X y el cateto opuesto de acá, entonces nos queda la tensión B por el seno del ángulo θ igual a la masa por la aceleración en el eje X. De acá despejamos a la tensión y al seno del ángulo θ está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la igualdad dividiendo, y nos queda que la tensión es igual a la masa por la aceleración dividido el seno del ángulo θ. Lo que vamos a hacer ahora es igualar donde tenemos la tensión en esta ecuación. Vamos a poner todo esto, así eliminamos una variable y nos queda que la masa por la aceleración del eje X dividido el seno del ángulo θ es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo θ. Como la masa está en este lado de la ecuación y en este lado de la ecuación, la vamos a simplificar. Y lo que vamos a hacer ahora es, a la aceleración de la gravedad que está de este lado multiplicando, la vamos a pasar a este lado de la igualdad dividiendo. Y al seno del ángulo θ nos vamos a pasar a este otro lado de la igualdad multiplicando. De modo de poner en un lado de la ecuación al ángulo θ, y nos queda que la aceleración en el eje X dividido la aceleración de la gravedad es igual al seno del ángulo θ por el coseno del ángulo θ. Y esto es una identidad trigonométrica, que el seno dividido el coseno del mismo ángulo es la tangente de θ. Entonces nos queda que la tangente del ángulo θ es igual a la aceleración en el eje X
dividido la aceleración de la gravedad. Ahora, para despejar al ángulo θ lo que hacemos es aplicar la función arcotangente y nos queda que el ángulo θ es igual al arco tangente de la aceleración en el eje X respecto a la aceleración de la gravedad. Y con esta ecuación, si conocemos la aceleración, podemos obtener el ángulo θ y podemos calibrar nuestro acelerómetro. Lo que vamos a hacer ahora, ya obtuvimos la relación matemática entre la aceleración y el ángulo θ. Le podemos usar esta ecuación o esta ecuación, es lo mismo. Y ahora lo que nos preguntan es cuál es la aceleración si θ igual a 50 grados. Entonces, tenemos como dato que θ igual a 50 grados y como incógnita cuál es la aceleración. Lo que vamos a hacer es usar la ecuación esta que obtuvimos recién y vamos a despejar la aceleración. Entonces, a la aceleración de la gravedad que está de este lado de la ecuación dividiendo, lo pasamos a este lado de la igualdad multiplicando y nos queda que la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad por la tangente en ángulo θ, que esta es la segunda ecuación importante, que es la misma pero expresada en términos de aceleración. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en la aceleración de la gravedad 9,80 metros por segundo al cuadrado y en θ vamos a poner 50 grados y nos queda que la aceleración es igual a 9,80 metros por segundo al cuadrado por la tangente de 50 grados y nos da que 11,7 metros por segundo al cuadrado. Bien, fíjense que la aceleración que tiene el cuerpo es mayor que la aceleración de la gravedad. Si medimos que el ángulo θ es de 45 grados, la aceleración en el eje X es igual a la aceleración de la gravedad. Y si medimos a θ menor a 45 grados, la aceleración en el eje X es menor a la aceleración de la gravedad. Y si medimos θ mayor a 45 grados, la aceleración en el eje X es mayor a la aceleración de la gravedad. Y así funcionan los acelerómetros. Lo único que nosotros estamos viendo la aceleración solamente en el eje X, también se la pueden medir en el eje Y. Y es el sistema que utilizan todos los equipamientos que tienen acelerómetro para medir cómo varía la posición de un objeto. Los joystick inalámbricos, los acelerómetros del celular que lo movemos y se da cuenta hacia dónde lo movemos, etc. Bueno, eso fue todo. Si te gustó el ejercicio, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.